Sin más dilación, voy a presentar la siguiente ponencia para no perder mucho tiempo, que va a correr a cargo de Eva María Pereda Rosales, que es licenciada en Bellas Artes, con la especialidad de Conservación y Restauración de Bienes Culturales por la Universidad de Sevilla y máster en Diagnóstico en Conservación de Patrimonio Histórico por la Universidad Pablo Olavide. Desde el año 2001 dedica su actividad profesional a la conservación del patrimonio arqueológico, tanto en intervenciones de campo como de laboratorio, y asimismo ha participado en el montaje de exposiciones como correo y en programas de divulgación del patrimonio. En la actualidad ocupa el cargo de restauradora en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. Colabora como restauradora en el proyecto de la Garma de la UC y forma parte del equipo investigador del proyecto Paleopats. Eva va a presentar el laboratorio de restauración del MUPAC, Historia de un espacio itinerante. Creo que estás ya por ahí, Eva. Bueno, pues quería agradecerte la presentación, Durga. Quería también agradecer que nos hayáis invitado a participar en estas jornadas y, de paso, felicitarte por la iniciativa, ¿no? Aplaudirla, porque yo creo que crear estas sinergias es muy importante y va a ser muy enriquecedor. Espero que esta sea la primera de otros muchos encuentros. Bueno, nosotros vamos a presentar el Laboratorio de Restauración del MUPAC. Lo presentamos como un espacio itinerante porque el museo que tenemos nunca ha tenido una sede propia. Siempre hemos estado ocupando espacios provisionales. Esta circunstancia condiciona mucho las instalaciones que tenemos, lógicamente, porque estamos abocados a continuos traslados y porque tenemos que adaptarnos siempre a espacios que no están pensados para acoger laboratorios ni otras funciones de los museos. Entonces, lo que vamos a presentar es posiblemente el laboratorio más sencillo que vayamos a ver en estas jornadas. Es muy modesto, tenemos muy pocos equipos, los básicos, apenas hay instalaciones y respecto a los medios humanos, pues somos los que estamos viendo, ¿no? Ayer, cuando presentaste, Durga, las jornadas, comentaste que dijiste una frase que me hizo gracia porque comentaste que la comparación no es lo mejor. Y bueno, yo creo que aquí nosotros salimos perdiendo. Entonces voy a hablar más de las circunstancias del laboratorio que del laboratorio en sí, porque no voy a enseñar nada nuevo. Y bueno, también me parece importante que se vea, porque esto no deja de ser una realidad, es decir, que esto es algo que pasa en otros museos y también es importante darle visibilidad, dar visibilidad al día a día de museos que no tenemos medios, pero que tenemos un volumen de trabajo bastante importante. Y, de paso, pues abrir una reflexión, ¿no?, sobre las políticas culturales, que a veces da la sensación que dependen más de la improvisación y de la prensa que de algo bien pensado. Y, de paso, reivindicar el papel de los conservadores y restauradores en las administraciones públicas y en sus instituciones. Entonces, bueno, pues voy a empezar haciendo un breve repaso de lo que es la historia del museo a través de sus edificios. Como hemos comentado, que no tenía sede, que siempre ha estado en lugares de tránsito, pues aquí lo vemos perfectamente, ¿no? De izquierda a derecha podemos ver el recorrido de todos los edificios en los que hemos estado ubicados y en la parte de arriba vemos todos los proyectos que no se han llevado a cabo. No están todos, he puesto los más emblemáticos, pero podríamos hablar de más proyectos. Bueno, la cuestión es que el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria se inaugura en el año 1926 en un instituto de secundaria, en el Santa Clara. Ese instituto solamente deja 2 aulas, con lo cual en el año 41 el museo pasa a ocupar un semisótano, porque el Gobierno de Cantabria cede las cocheras del edificio de la Diputación Provincial de Santander. Entonces, esto es algo provisional, el museo va a estar en esas cocheras de forma provisional, pero va a durar 60 años, va a permanecer ahí más de 60 años. Entonces, en el año 2000 es cuando todo se precipita, porque hay dos proyectos estrella, el proyecto Moneo y el de Tuñón y Mansilla. Estos dos proyectos, uno de estos edificios, el edificio Moneo, va a estar situado en el solar que ocupa el edificio de la Diputación Provincial. Entonces, este último tiene que derrumbarse. Se derruye este edificio y nosotros tenemos que salir. Entonces, ahí empieza la diáspora, porque comenzamos entonces a pasar de unos centros a otros. Tenemos que dividir la colección y pasamos a los almacenes de una biblioteca pública, a un polígono industrial, a una nave de un polígono industrial, a unos bajos de unas viviendas en lo que fue una antigua mueblería.
Después pasamos al sótano de un mercado y volvemos de nuevo a los almacenes de la biblioteca. Entonces, para paliar esta situación de traslados continuos, el Estado cede el edificio del Banco de España al Museo de Prehistoria como al Gobierno de Cantabria para que se ocupe, para que se instale ahí el Museo de Prehistoria. Pero bueno, este proyecto va a quedar a medias porque 2 años más tarde pues, se decide darle un uso diferente al Banco de España y se cede a una colección privada, con lo cual no podemos ocupar este lugar. Esta colección privada todavía no ha entrado a ocuparlo tampoco el sitio, o sea, no está habilitado, este edificio todavía sigue cerrado. Y bueno, y entonces, bueno, pues ya en 2023 sale un concurso para la construcción de un museo definitivo, del que será el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, la sede definitiva. Este concurso lo gana el estudio Mendoza y Partida y sale por unos 40 millones de euros. Eh, hablaremos un poco, bueno, al final hablaremos un poco más de ello. Entonces, bueno, perdón, como anécdota hay que decir que el edificio de Mendoza y Partida va a estar ubicado en el edificio inicial donde estaba el museo, en el de la Diputación Provincial. Ese edificio se tiró justamente para construir el proyecto Moneo, no se hizo ni el de Moneo, ni Letuñón, ni Mansilla, y durante 15 años el solar ha estado ocupado por un parking. Entonces, bueno, esta es una anécdota que creo que es curioso recalcar, ¿no? Pensando un poco en las políticas culturales. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque de 2007 a 2014, es decir, en 7 años, hemos tenido que trasladar el museo hasta en 5 ocasiones. Que no es un esfuerzo menor. Y claro, también ha ido con ello el laboratorio. Entonces, el laboratorio, hemos tenido 4 laboratorios en 18 años. El de la Diputación Provincial, en un almacén, en la famosa mueblería y en la biblioteca. Entonces hemos tenido que adaptarnos a todas las situaciones. ¿Y cuál es el momento actual del museo? Pues que tenemos 3 sedes para un solo museo. 2 de ellas son provisionales. Tenemos, por una parte, la exposición permanente, que es la colección que es visitable. Son 1.700 metros cuadrados de espacio y alberga cerca de 3.000 piezas. El edificio es del ayuntamiento, se encuentra en el sótano de este edificio del Mercado del Este. Luego la parte de gestión la hacemos en unos almacenes de la Biblioteca Central de Cantabria, más bien del archivo, de la zona de archivo. Son 700 metros cuadrados donde tenemos laboratorios, administración, biblioteca y almacenes. Y luego el único espacio que es fijo, del que no nos van a mover, o eso pensamos, es el almacén de Guarnizo. Guarnizo es un polígono industrial que está en la población de Guarnizo, que está a 20 kilómetros de Santander, más o menos, y son 5.000 metros cuadrados de un almacén en 2 plantas. Bueno, y respecto al panorama arqueológico en Cantabria, pues sí que me gustaría hacer un poco aquí hacer un inciso, ¿no? sobre cómo es el panorama aquí, porque Cantabria es la tercera comunidad autónoma más pequeña después de La Rioja, de Baleares y La Rioja. Y curiosamente, siendo tan pequeña, tiene tres centros dedicados a la prehistoria. El Museo de Altamira, el MUPAC, el nuestro, y el Centro de Arte Rupestre, el CAR, que se inauguró este verano. Entonces, esto da un poco medida del volumen de patrimonio prehistórico que hay en Cantabria. Eh, entonces, sí que es cierto que está muy condicionado por el Paleolítico, sobre todo por las colecciones, por los yacimientos en cueva, las colecciones paleolíticas y las de arte mueble. Hay que tener en cuenta que tenemos más de 70 cuevas con arte parietal, 6 de ellas son patrimonio de la humanidad, y hemos hecho así un repaso a partir del registro que tenemos de los depósitos en el museo y hemos calculado que tenemos depositados aquí en el museo cerca de 1.400 yacimientos, de los cuales el 80% provienen de cueva, que también es un condicionante muy especial. Ahora hablaremos de ello en cuanto a la conservación. Entonces, bueno, ese es un poco los fondos del MUPAC, ¿no? Respecto a sus fondos, vemos que en efecto las colecciones más importantes o más voluminosas son las de materiales que son más prehistóricos, ¿no? Las industrias líticas, fauna y malacología, en menor medida cerámica, metal, restos humanos, y luego la piedra, en la industria ósea, estucos, morteros, algo de pintura mural, la colección de arte mueble paleolítico, que en volumen es en menos cantidad, pero quieras que no, pues es más delicada en cuanto a conservación, y luego otros materiales como pueden ser líptica, como pueden ser tejidos, vidrio, etcétera.
Bueno, hay que comentar que también hemos estado mirando más o menos para calcular el volumen, porque nosotros no tenemos no catalogamos pieza por pieza. Por ejemplo, eso no es viable en colecciones de malacología. Entonces, bueno, para hacer así un poco el volumen, ¿no? Para llegar a una conclusión de más o menos cuál es el volumen de material que tendríamos entre los tres almacenes que tenemos, hemos calculado unos 5.900 metros lineales, ¿no? De estantería. Con lo cual, calculábamos ayer que si ponemos cada caja de seguido, haríamos 6 kilómetros de cajas con los fondos arqueológicos que tenemos aquí en el museo. Bueno, pero respecto ya a la conservación y a la restauración, lo que más intervenimos en laboratorio no son las industrias líticas ni la malacofauna, sino que son estos fondos, fundamentalmente metales, fauna y malacología, restos humanos, cerámica e industria ósea. Todo ello es por requerimientos de conservación, porque son los materiales que vienen siempre con más necesidad de intervenir cuando son depositados. Entonces, bueno, a partir de estos materiales que tienen que ser restaurados, tenemos otras funciones en el museo, ¿no? Como comentaba Durga cuando nos ha presentado al principio, estos museos pequeños con poco personal tenemos que hacer un poco de todo y claro, no hacemos tanta restauración única y exclusivamente en el laboratorio, sino que nos tenemos que mover mucho teniendo en cuenta además que hay tantas sedes. Entonces, las prioridades de conservación en el museo son fundamentalmente la intervención de depósitos arqueológicos, que son hallazgos de cueva sensible que necesita readaptación, es decir, que entra aquí en muy mal estado y tenemos que readaptarlo o intervenir sobre ello para que el deterioro no vaya más en poco tiempo. Luego tenemos situaciones de peligro porque las instalaciones donde tenemos la colección permanente, la zona visitable, tiene deficiencias en estas instalaciones. Hemos sufrido hasta 36 inundaciones en los últimos 10 años. Eso también nos lleva muchísimo tiempo el mantenimiento de todo esto. Luego están los préstamos externos, que en los últimos años hemos calculado en torno al préstamo de 518 piezas. Eso lleva muchísimo tiempo porque hay que hacer informes de viabilidad, informes de conservación para ver si las piezas se pueden prestar, todos los trámites en muchas ocasiones de exportación, porque el 50% suele ir suele ir al extranjero, sobre todo a Francia y a Suiza. Entonces, todo esto, luego hay que hacer el acompañamiento de las piezas, todo esto lleva mucho tiempo. Y luego tenemos toda la parte de muestras y análisis, porque antes, en los años anteriores, los investigadores externos venían y revisaban colecciones y las estudiaban. Pero ahora no, en los últimos años ha crecido de forma exponencial el hacer baterías de muestras, todos estos muestreos. Entonces, hemos calculado que se han sacado hasta cerca de 4.500 muestras en los últimos años, que es bastante. Todo esto también requiere mucho esfuerzo a la hora de revisar las colecciones para si hay volumen suficiente y permitir que se puedan, o sea, evitar que se esquilmen los yacimientos a base de sacar muestras. Y luego, pues a veces tenemos que extraerlas nosotros o supervisar la extracción o bien acompañar las piezas para estudios al exterior, etcétera. Entonces, bueno, aquí vemos un pequeño detalle de cómo vienen los materiales al museo, de cómo los recibimos, porque que la mayoría vienen de un contexto de cueva, son contextos muy particulares, tienen una humedad relativa cercana al 98%, 10 grados, en torno a 10 grados centígrados de temperatura, están en un contexto sin luz, tienen una biocenosis minada, entonces estas piezas necesitan una readaptación porque tienen un alto contenido en sales. Vemos ahí los restos humanos, todas las industrias óseas llegan a un nivel de saturación hídrica en torno al 100%. Luego ahí encontramos también que la mayoría de materiales presentan capas muy densas de calcita y luego los metales, pues como aquí vemos, tienen siempre unas concreciones deformantes, metálicas, muy difíciles de limpiar. A la izquierda vemos restos humanos, es un cráneo que además había en algodón hidrófilo y que genera hongos y demás. En la parte inferior vemos cerámica cubierta por calcita y por sales. Luego en la zona central hay fauna y toda la parte de la izquierda son metales, ¿no? Que vienen muy deformados. Y bueno, otro detalle de lo que estábamos hablando de las prioridades de conservación es el trabajo en sala. Como comentábamos, la exposición del Museo de Prehistoria está en la planta baja, perdón, en el sótano de este
Está en el sótano del Mercado del Este, que es un edificio que tiene hasta 8 gastrobares, es decir, hay 2/3 que están dedicados a la hostelería. Entonces, esto nos genera muchísimo problema con todo lo que son desagües y canalizaciones cuando sufren averías, con lo cual hemos visto bastantes inundaciones. Y luego hay que tener en cuenta también que el sótano, o sea, que el museo está en un sótano, está a 6 metros por debajo del nivel del mar. Y además está en una zona ganada al mar, con lo cual tenemos un índice de humedad relativa muy alto, también un índice de cloruros bastante alto. Eh, entonces, bueno, nosotros sí que tenemos los medios, es decir, sí que está todo monitorizado, tenemos todos los controles de temperatura y humedad que los revisamos a través de tablet, que los podemos, que los podemos adaptar a las condiciones de la sala. Tenemos 1/3 de la colección en vitrinas climatizadas, pero aquí lo que fallan son más las instalaciones que los medios que nosotros ponemos. Entonces, eso sí que supone mucho esfuerzo para nosotros. Y claro, con todo este lío de trabajo que tenemos, de ir y venir de una sede a otra, de cambiar los almacenes de sitio, de instalar el laboratorio, más todo lo que lleva al día a día, ¿no? Pues quedan un montón de actuaciones pendientes que no podemos nunca acometer. Las que son directas sobre materiales son las intervenciones, o sea, intervenir antiguos yacimientos, porque muchos han sido depositados en el museo en los años 40, 60. El museo va a hacer, hace este año 98 años. Entonces, nunca hay tiempo para abrir y intervenir todos estos materiales. Por otra parte, hay un montón de restauraciones antiguas que habría que eliminar, reintegraciones que están hechas con cera, con parafina. Luego hay muchísima industria ósea que está barnizada con betún de Judea para que saliese el dibujo. Todo eso habría que ir eliminando. Y después está la adecuación de sistemas de embalaje, porque la mayoría son obsoletos, están en muy mal estado de conservación, algunos pues están ya muy, muy deteriorados y esto afecta al material. Y luego están todos los planes de conservación preventiva que tenemos a medias. Un mapa de riesgo y vulnerabilidad de las colecciones, que sería muy interesante, teniendo en cuenta que en el mercado del este, en lo que es la exposición, hay muchas situaciones de peligro. Un plan de emergencia y evacuación para los materiales y luego proyectos de investigación en conservación que siempre nos gusta llevar a cabo, pero que nunca tenemos tiempo para ello, ¿no? Sobre todo de conservación en cueva, porque los metales salen en este estado y demás. Y ya paso a hablar, yo creo que a ver si en 10 minutos puedo contar rápidamente y no nos alargamos demasiado. Eh, Este es el lugar donde estamos instalados, en la Biblioteca Central de Cantabria. Es un espacio que está pensado para un crecimiento de unos 50 años, es decir, cuenta con muchísimos almacenes que están vacíos por esta previsión de crecimiento a futuro. Entonces, bueno, pues aquí nos van instalando todos los que no tenemos una sede propia en estos almacenes que tiene la biblioteca. Vemos que es un edificio de 12.000 metros cuadrados, bastante grande, está compuesto por 8 naves y fue almacén de tabacos. Durante una época fue prisión también, pero luego volvió a ser almacén de tabaco hasta el 2010, que el Estado, porque es un edificio estatal, lo cede al Gobierno de Cantabria para que se haga una biblioteca pública. Aquí vemos el alzado en la parte inferior. Entonces está dividido en dos partes. Desde la planta lo vemos, la mitad es biblioteca pública y la otra mitad es archivo histórico y provincial. Esta parte del archivo es una parte de acceso restringido y ahí compartimos los almacenes, bueno, tiene 2 plantas de almacenes y nosotros estamos situados en la fachada norte. Aquí lo vemos en el mapa en el plano que he puesto aquí en la parte inferior, la zona naranja es donde estamos instalados, son 700 metros cuadrados. En la zona 1 está la parte de administración, en la 2 tenemos un laboratorio de investigadores externos, que son todos los que vienen a estudiar material, en la 3 está la dirección, en la 4 tenemos una biblioteca con el fondo general que consultamos habitualmente, en el 5 tenemos el archivo del museo, el archivo histórico y el actual, en la 6 tenemos un almacén de 250 metros cuadrados. La sala 7 la ocupa la conservadora, mi compañera, que es la zona donde se hacen los registros de los materiales, y la 8 es el laboratorio de restauración. Entonces, bueno, es un laboratorio muy sencillo, son apenas 35 metros cuadrados, todo está muy concentrado aquí. Tiene también la peculiaridad de que
es móvil, es decir, todas las mesas, no necesita instalación. Como hemos venido aquí por 4 años, llevamos ya 10, ¿no? Pero veníamos de otro laboratorio, pues tratamos de que toda la maquinaria, todo el instrumental que compramos, que sea móvil, que podamos trasladarlo con facilidad. Es decir, podríamos pasar a la sala de al lado sin problema, sin necesidad. Además, lo único que necesitamos es la salida de agua. Entonces, bueno, tenía por aquí un par de vídeos, pero son bastante malos y como vamos mal de tiempo no los voy a poner. Este es el laboratorio visto desde el otro lado. Como veis, es una cosa muy básica, muy básica. Viendo lo que hemos visto de los compañeros, lo tenemos así organizado: una zona de almacenamiento, los puestos de limpieza, una campana extractora y el puesto de informática. Entonces, bueno, pues ya veis que es una cosa muy básica. Tenemos la cuba de ultrasonidos, tenemos ahí el grifo para el agua desionizada, pero no tenemos el desionizador, que esperamos tenerlo en un futuro. Luego aquí tenemos, pues, como hemos visto que tienen todos los compañeros, las cámaras de arenado, el microabrasímetro, la pita ultrasonido, un microtorno. Tenemos un compresor de aire que también es móvil, tiene sus ruedas, lo podemos cambiar de sitio. Claro, como solamente tengo un compresor, es un poco lío, tenemos que cambiar los cables de un aparato a otro, entonces, bueno, un poco. Y el brazo de extracción, que claro, como no podemos sacarlo al exterior, pues tiene que tener su filtro de carbono activo ahí. Con la cámara de extracción de gases pasa lo mismo, no podemos sacarla al exterior, con lo cual tiene doble filtro para poder asegurar que haga el filtrado. Aquí hacemos sobre todo las consolidaciones y protecciones, tratamientos de inhibición, todo lo que genere gases que son o disolventes que son tóxicos. Tenemos una mesa de trabajo en la zona central y aquí pues la zona de almacenamiento con un armario de seguridad. Luego tenemos incluso cajas para guardar cosas porque no tenemos muchos medios, tampoco entran. Después, fuera de, bueno, el puesto de ofimática, desde luego, y la hermética, como ves, no podemos ventilar, o sea que necesitamos de los filtros de los aparatos. Bueno, y aquí, fuera del laboratorio, lo que no nos entra aquí en el laboratorio, por ser tan pequeñito, lo tenemos guardado en un segundo almacén. Bueno, llevamos 3 almacenes. Ese de 500 metros cuadrados está al otro lado del archivo, de la zona donde estamos ubicados, y aquí es donde guardamos sobre todo material de embalaje, todas las placas de polietilenos, todos los rollos de tisús. Guardamos también cajas de madera, todo lo que son elementos museográficos, peanas, vitrinas para piezas del mes, todo este tipo de cosas, y parte de los fondos bibliográficos, porque la biblioteca tiene 20.000 volúmenes, pero aquí no nos entra en esta biblioteca chiquitita que tenemos. Es una biblioteca de consulta del día a día y el resto de volúmenes están todavía guardados. Luego también tenemos una cámara frigorífica que no es exactamente un frigorífico, es una enoteca que tiene un rango de temperatura que va desde los -2 hasta los 20. Entonces esto permite readaptar las piezas que salen de 10 grados, readaptarlas paulatinamente a los 20 o a los 18 que hay en el almacén, y además tiene ventilación, cosa que favorece que no nos salgan hongos y demás. Y luego tenemos el puesto de fotografía, las binoculares, todo eso está en la sala de investigadores externos, lo compartimos con ello. Y bueno, ya vamos terminando con el nuevo proyecto del, del estudio Mendoza y Partida, que estará ubicado, como comentábamos antes, en el solar inicial donde estaba el Museo de Prehistoria. Después de tantos años yendo y viniendo, vamos a volver justamente al lugar donde empezamos, y es un edificio inteligente. eh, el presupuesto de partida son 40 millones de euros, pero ya se ha empezado a incrementar. Son 11.000 metros cuadrados dedicados al museo, con lo cual tenemos la previsión, estamos trabajando en las colecciones para aumentar esos 9.000 metros cuadrados de más que vamos a tener de exposición. Y aquí se puede ver una sección del alzado para que nos hagamos un poco la idea de cómo es. El espacio del museo ocupa la parte de la derecha, y hay una parte que ya no nos gusta tanto, es que ponen sede administrativa. Entonces son 11.000 metros cuadrados para el museo y 7.000 para la Consejería de Cultura, la de Presidencia no sabemos. Entonces, bueno, la parte que menos nos gusta a los técnicos es que esta es la que vamos a ocupar nosotros, el primer sótano. Y encima vamos a tener 7 pisos de administración. Creemos que no tiene mucho sentido, pero bueno, ya no podemos hacer demasiado, porque además todo esto
de forma bastante opaca, es decir, los técnicos no tenemos mucha información sobre cómo se está haciendo. Ahora estamos con el proyecto museográfico y bueno, espero poder contar algo para 2026, que es cuando se va a inaugurar el museo, con motivo de su centenario. Estamos en 2024, que nos quedan 2 años, y este es el momento en el que estamos, ¿no? Están bajando en una zona de roca madre bastante complicada, han tenido que traer una hidrofresadora, no sé cuál. Bueno, veremos a ver en qué queda todo esto del futuro museo. Y bueno, con esto ya termino. Agradezco vuestra atención, pido disculpas por el problema que ha habido al inicio de conexión y, bueno, y espero que más adelante podamos hacer otras reuniones de este tipo. Bueno, pues gracias.